En los tiempos antiguos, mucho antes de que existieran reinos o ciudades grandiosas, comenzó la línea de la humanidad con Adán, el primer hombre creado por Dios. De él nació Set, y de Set, Enos. Así continuó la cadena: Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, quien caminó tan cerca de Dios que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Luego Matusalén, Lamec y Noé. En los días de Noé, el mundo se había llenado de violencia y corrupción, pero Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos descendieron todas las naciones de la tierra después del gran diluvio que cubrió el mundo. Los hijos de Jafet se dispersaron hacia el norte y occidente: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Sus descendientes poblaron vastas tierras, dando origen a pueblos que se extenderían por continentes lejanos. De Cam vinieron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus engendró a Nimrod, un cazador poderoso y guerrero que fundó reinos como Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Misraim fue padre de los egipcios y otros pueblos costeros, mientras Canaán dio origen a los sidonios, eteos y otras tribus que habitarían la tierra prometida. Sem, el antepasado de los hebreos, tuvo hijos como Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Arfaxad surgió la línea que llevaría a Abraham, quien más tarde sería llamado Abraham, el padre de muchas naciones. Abraham tuvo a Isaac e Ismael. De Ismael surgieron 12 príncipes, Nebaiot, Sider y otros que formaron tribus nómadas en el desierto. De la concubina Setura nacieron Simrán, Joxán y más, cuyos descendientes se esparcieron por el oriente. Pero la línea principal siguió por Isaac, quien tuvo a Esaú y Jacob, llamado Israel. Esaú se estableció en Seir, y de él vinieron los edomitas con sus jefes y reyes como Bela, Jobab y otros que gobernaron antes de que Israel tuviera monarquía. Jacob, en cambio, tuvo 12 hijos que serían las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. La genealogía de Judá se destaca porque de ella vendría el linaje real. Judá tuvo hijos con una mujer cananea, Onán y Sela. Fue malo y murió. Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y Sara. De Fares vino Esrón, y de Esrón, Ram, de quien descendió Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y finalmente David, el ungido del Señor. David tenía muchos hermanos, y su linaje se extendería a través de los siglos. Caleb, otro descendiente, mostró valentía y recibió heredades. Jerameel y otros ramificaron la familia, llenando clanes enteros con guerreros, líderes y artesanos. Las líneas de Simeón, Rubén, Gad y Manasés siguieron, mostrando cómo las tribus se establecieron al este del Jordán, luchando contra enemigos y multiplicándose a pesar de las guerras. Leví recibió una posición especial, dedicada al servicio del santuario. Aarón y sus hijos serían sacerdotes, mientras los demás levitas cuidarían del tabernáculo, la música y las tareas sagradas. Sus ciudades y territorios se distribuyeron entre las otras tribus. Benjamín, la tribu más pequeña pero valiente, dio origen a Saúl, el primer rey de Israel. Las genealogías detallan familias, guerreros y poblaciones que regresaron del exilio, recordando que Dios conoce y preserva a su pueblo generación tras generación, incluso en medio del cautiverio. Después de estas largas listas de nombres que conectan la creación con la monarquía, la historia se centra en el reinado. Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, había sido elegido rey pero desobedeció al Señor. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl y sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa cayeron. Saúl, herido gravemente, se quitó la vida para no caer vivo en manos enemigas. Su cuerpo fue colgado en los muros de Bet-San, pero los valientes de Jabes de Galaad lo rescataron y lo enterraron con honor. Así terminó el reinado de Saúl por su infidelidad. Todo Israel se volvió entonces hacia David, quien ya había sido ungido en secreto años antes por Samuel. Los hombres de Judá lo habían proclamado rey en Hebrón, y ahora las demás tribus se unieron a él. Hueso tuyo y carne tuya somos, le dijeron. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre todo Israel y reinó 40 años en total, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén.
Con la ayuda de valientes guerreros como los tres principales Jasobeam, Eleazar y Samá y otros 30, David conquistó la fortaleza de Sión, que se convirtió en la ciudad de David. Joab, hijo de Sarvia, se destacó en la toma de la ciudad. David fortaleció Jerusalén, construyó palacios y trajo la arca del pacto desde Kiriat Jearim con gran celebración. Los levitas la llevaron con cantos, trompetas y danzas. Mical, hija de Saúl, despreció a David por danzar delante del Señor, pero él respondió que se humillaría aún más para glorificar a Dios. El arca fue colocada en una tienda especial y David ofreció sacrificios. Dios estableció un pacto con David a través del profeta Natán, su descendiente construiría la casa de Dios y su trono sería eterno. David oró agradecido, reconociendo la grandeza del Señor. Las victorias militares llegaron una tras otra. David derrotó a los filisteos, moabitas, sirios, amonitas y edomitas. Extendió el dominio de Israel desde el río Eufrates hasta la frontera de Egipto. Administró justicia y misericordia a su pueblo. Sin embargo, cometió errores graves, como el censo del pueblo, impulsado por orgullo o desconfianza. Esto provocó una plaga que mató a miles. David se arrepintió profundamente y compró la era de Arauna el Jebuseo para construir un altar. Allí ofreció sacrificios, y la plaga cesó. Ese lugar se convertiría en el sitio del futuro templo. David, en su vejez, se dedicó a preparar todo para el templo que él no podría construir por haber derramado mucha sangre en guerras. Reunió materiales en abundancia, oro, plata, bronce, hierro, madera de cedro. Organizó a los levitas en divisiones para el servicio, sacerdotes, cantores, porteros y oficiales. Designó a Salomón como sucesor, un joven inexperto pero elegido por Dios. Ante toda la asamblea de Israel, David bendijo al Señor con un corazón lleno de gratitud. Bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, eternamente y para siempre. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. David animó a Salomón delante de todo el pueblo, recordándole que Dios estaría con él si buscaba su rostro con integridad. Le entregó los planos detallados del templo, las divisiones de los sacerdotes y levitas, los utensilios de oro y plata, todo según la inspiración divina que había recibido. Los príncipes y el pueblo respondieron con generosas ofrendas voluntarias, oro, plata, piedras preciosas y materiales de construcción. David se regocijó al ver el corazón dispuesto de su pueblo. Al día siguiente ofrecieron sacrificios y ungieron a Salomón como rey por segunda vez y a Sadoc como sacerdote. Salomón se sentó en el trono de David, y todo Israel le obedeció. El Señor engrandeció a Salomón en extremo delante de todo Israel y le dio tal majestad real que ningún rey anterior en Israel la había tenido. Así concluyó el reinado de David, un hombre conforme al corazón de Dios a pesar de sus caídas, un guerrero, músico, poeta y organizador que preparó el camino para la era de paz y construcción del templo. Las crónicas registran sus hechos, sus victorias, sus pecados, su arrepentimiento y su devoción final. De generación en generación, estas historias recuerdan que Dios elige, corrige, perdona y usa a sus siervos para cumplir propósitos eternos. Las genealogías que abren el libro no son meras listas, son el tejido que une la promesa hecha a Abraham con la llegada del reino davídico, preparando el escenario para el Mesías que vendría de su linaje siglos después. Continuando con mayor detalle, las tribus de Israel se establecieron cada una en su heredad según los lotes echados en tiempos de Josué. Rubén, el primogénito, perdió su primacía por su pecado con Bilha, la concubina de su padre, por lo que su descendencia fue numerosa pero dispersa. Gad y la media tribu de Manasés recibieron tierras al oriente del Jordán, tierras fértiles para ganado, pero expuestas a invasiones de los agarenos, itureos y otros pueblos del desierto. Lucharon valientemente y prevalecieron porque clamaron a Dios en la batalla y confiaron en Él. Simeón recibió su porción dentro del territorio de Judá porque su heredad era demasiado pequeña. Sus clanes se extendieron hasta Beer-seba y llegaron incluso a la montaña de Seir en tiempos de Ezequías, destruyendo a los amalecitas que quedaban y ocupando sus tierras.
Leví no recibió territorio extenso sino ciudades con sus ejidos esparcidas por todo Israel para que pudieran enseñar la ley y servir en el santuario. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, habitaron en Hebrón y otras ciudades de refugio. Los demás levitas, descendientes de Gersón, Cout y Merari, cumplieron sus turnos en el servicio del tabernáculo y después del templo. Isaacar conoció los tiempos y entendió lo que Israel debía hacer, produciendo líderes sabios. Zabulón y Neftalí habitaron junto al mar y en las regiones montañosas, guerreros expertos en batalla. Dan se estableció al norte, conquistando Lesem y llamándola Dan. Aser tuvo hijas hermosas y descendencia numerosa en la costa. Benjamín permaneció fiel junto a Judá incluso después de la división del reino. Manasés tuvo hijos valientes que conquistaron Bet-San y sus aldeas, aunque los cananeos resistieron al principio. Todas estas tribus formaron el pueblo unido bajo David. Cuando David subió al trono en Hebrón, 30,000 hombres de Israel marcharon con él para traer el arca. Usa murió al tocar el arca cuando los bueyes tropezaron, y David temió y la dejó en casa de Obed-Edom. 3 meses después, al ver que Dios bendecía aquella casa, David la trajo con alegría a Jerusalén. Vestido de lino fino, danzó con todas sus fuerzas. Ofreció holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo y distribuyó pan, carne y vino a cada hombre y mujer de Israel. Después de establecer su casa, David quiso construir templo para Dios, pero Natán le dijo que no sería él sino su hijo. David aceptó humildemente y en cambio preparó todo lo posible. Derrotó a los filisteos en Baal-Perasim, donde Dios irrumpió como aguas desbordadas. Luego en Gat y otras ciudades filisteas. Derrotó a Hadadezer rey de Soba y tomó escudos de oro, bronce y carros. Los sirios de Damasco vinieron a ayudar y también fueron derrotados. David dedicó todo el botín de oro, plata y bronce al Señor. Abisai, hermano de Joab, mató a 300 en una batalla y se ganó gran fama entre los 30. Los amonitas humillaron a los embajadores de David y contrataron sirios para guerrear. Joab y Abisai dividieron sus fuerzas y vencieron. Al año siguiente David mismo sitió Rabá y tomó la corona del rey amonita, que pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas. Tomó también muchas ciudades amonitas y sometió a su pueblo a trabajos forzados. Así extendió su reino con justicia, aunque a veces con dureza propia de la época. El censo que David mandó fue una tentación del adversario. Joab se opuso pero obedeció. La plaga cayó y 70,000 hombres murieron. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna cuando David lo vio y clamó, «Yo soy el que pequé, yo el que hice mal, pero estas ovejas ¿qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre». Compró la era por 600 siclos de oro, edificó altar y ofreció sacrificios. El fuego del cielo consumió el holocausto y el Señor ordenó al ángel que envainara su espada. En ese lugar Salomón edificaría el templo. David reunió a todos los jefes, príncipes, capitanes, mayordomos y hombres valientes. Les habló de sus deseos y de la prohibición divina por las guerras que había librado. Les mostró los materiales ya preparados, 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro sin medida, madera y piedras. Les animó a ayudar a Salomón, recordando que Dios había elegido al joven entre todos sus hijos. Salomón fue ungido rey por segunda vez en Gión con gran júbilo. Los sacerdotes, levitas y todo el pueblo aclamaron, «¡Viva el rey Salomón!». David murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Reinó 40 años y fue sepultado en la ciudad de David. Las crónicas de Natán el profeta, de Gad el vidente y de Samuel el vidente registraron sus hechos desde el primero hasta el postrero. Así termina el primer libro de las crónicas, puente entre las antiguas genealogías y la gloria del templo que vendría, testimonio de un Dios fiel que trabaja a través de generaciones imperfectas para cumplir sus promesas. La historia completa abarca miles de nombres, batallas, oraciones y preparativos que muestran la soberanía divina sobre la historia de Israel y, por extensión, sobre toda la humanidad. Cada clan, cada guerrero, cada sacerdote tenía su lugar en el plan mayor, recordándonos que nada escapa a la vista de aquel que ordena todas las cosas para bien de los que le aman.